Buen día para todos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la corteza cerebral, las áreas de Brodmann, sus funciones y patologías. Este grupo está conformado por Mariana Mora Laverde, Alexandro Oliveros y quien les habla, Selena Fernández. Nosotras somos estudiantes de Psicología de la Fundación Universitaria del Área Andina. Definir imágenes, pensar, observar, hablar, movernos. Esto es solo una parte de lo que nuestro cerebro puede lograr. La corteza cerebral es la capa de sustancia gris que cubre en su totalidad ambos hemisferios cerebrales. Controla el lenguaje, la actividad motora, el pensamiento, el habla, entre otros. La corteza cerebral se encuentra dividida en 6 lóbulos, los cuales se basan en la ubicación de los giros y surcos principales. Cumplen funciones determinadas y se encuentran interconectadas a través de vías neuronales, lo que les permite procesar la información. Los lóbulos son frontal, parietal, temporal, occipital, límbico e ínsula. Los planos de la corteza cerebral son los siguientes. Tenemos como primer plano el plano coronal, el cual cuenta con estructuras muy importantes como el cuerpo calloso, los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el tálamo, el hipocampo, el hipotálamo y los ganglios basales. Como segundo plano tenemos el plano axial o transversal. Este plano identifica los núcleos de la base, que son acúmulos de sustancia gris. Tenemos el corte de núcleo caudado, núcleo lenticular, el tálamo, y la cola de núcleo caudado. Y por último tenemos el plano sagital, el cual se focaliza sobre un tramo de la cara medial del cerebro y se distingue de una forma muy fácil. Contamos con el cuerpo calloso, el hipotálamo, protuberancia, bulbo raquídeo, el cerebelo y el cuarto ventrículo. Para finalizar tenemos las vistas del telencéfalo. El telencéfalo es la parte más grande del cerebro y abarca los dos hemisferios. Tenemos el hemisferio derecho y el izquierdo. Cada hemisferio se subdivide por lóbulos. Entonces tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, y el lóbulo temporal. Lóbulo frontal controla el movimiento voluntario, participa en la atención, memoria, a corto plazo, motivación, planeación y habla. Lóbulo temporal transforma los estímulos sensoriales, auditivos y visuales en información comprensible para la retención de la memoria visual y comprensión del habla. Lóbulo parietal integra los estímulos propioceptivos y mecanoceptivos y está involucrado en el procesamiento del habla y el lenguaje. Lóbulo occipital es el centro del procesamiento visual.
Lóbulo límbico modula las emociones, las funciones viscerales y autonómicas, aprendizaje y memoria. El lóbulo insular procesa e integra el sentido del gusto, la sensación visceral de dolor y funciones viscerales. Los lóbulos en sus límites se encuentran definidos por los surcos mayores, mismos que separan cada zona cortical del cerebro. Si nuestro cerebro fuera una ciudad, los barrios en los que se encuentra dividida serían las áreas de Brodmann. Es la división de la corteza cerebral en partes en función de la división neuronal en la materia gris. La corteza cerebral está dividida en 47 diferentes regiones, las cuales se complementan entre sí para a su vez formar áreas más complejas. Las áreas más importantes, 1, 2 y 3, reciben impulsos procedentes del tacto, captan la presión, el dolor y la temperatura. El área 4 controla los movimientos voluntarios del hemisferio contrario. La región 5 hace referencia a la visión, no a esa visión de Marvel. Recibe información de la vista, procesa y controla los movimientos corporales producidos en respuesta a los estímulos visuales. El área 6 es la guía sensitiva del movimiento, el control de los músculos proximales y del tronco, contribuye a la planeación de movimientos voluntarios complejos. Las áreas 9, 10 y 11, aquí se concentran los procesos cognitivos más complejos como el pensamiento, la voluntad, el razonamiento y la imaginación. En el área 17 se une toda la información que llega a nuestros ojos en una sola. El área 22 procesa la información auditiva, realiza los procesos necesarios para entender todo lo que nos están diciendo. El área 37 se encuentra vinculada al reconocimiento de caras, comprensión de metáforas y otros recursos poéticos, además de que permite el desarrollo del lenguaje de signos. El área de Wernicke comprende las áreas 22, 39 y 40. Nos permite hilar palabras separadas para formar oraciones con sentido. Y por último, el área de Broca, formada por las áreas 44, 45, genera el lenguaje hablado y escrito, lo que nos ayuda a permitir entender qué se nos dice, además de leer y escribir. Bueno, como hemos venido hablando a lo largo de este trabajo, nuestro tema principal son las partes de la corteza cerebral, de los lóbulos y las áreas de Brodmann. Vamos a identificar en este video algunas patologías dependiendo del área específica que se vea afectada, es decir, si nuestra parte frontal, nuestra parte occipital, temporal o parietal se ve afectada. Acá tenemos un dibujito, aquí se ven las partes del cerebro y lo vamos a ver de esta manera. Es como un ejemplo que dice, este es nuestro cerebro. Esta parte de acá es nuestra parte frontal, es decir, esta parte. La parte de acá arriba es la parte parietal. La parte de abajo como la base es la temporal y la parte de atrás, esta de acá atrás, es la occipital. Esas son nuestras principales 4 partes o divisiones del cerebro. Bueno, nuestro primer lóbulo a tratar es el lóbulo frontal. En este lóbulo tenemos la capacidad de realizar acciones o movimientos aprendidos, es decir, nuestras expresiones faciales, cruzar la calle, atarnos los zapatos, tener una conversación fluida con alguien, el entendimiento, el razonamiento, las emociones. Cuando una de estas zonas de nuestro lóbulo frontal se ve afectado,
podemos llegar a tener dificultades para expresarnos con palabras, para manejar nuestras emociones. Podemos ser personas demasiado eufóricas o demasiado pasivas. Bueno, cuando nuestro lóbulo frontal izquierdo está afectado, podemos tener una afasia de Broca o afasia expresiva, es decir, no tenemos cómo expresar con palabras lo que queremos decir. Esto es una patología muy conocida. Bueno, el siguiente lóbulo que vamos a ver es el lóbulo parietal, que está acá, detrás del frontal. El lóbulo parietal tiene la capacidad o nos brinda la capacidad de tener nuestro sistema sensorial activo, de tener la percepción de dónde estamos, de en qué espacio estamos. También nos ayuda a tener habilidades de matemáticas, de lenguaje, de orientación. Nos ayuda a combinar la textura, a saber lo que estamos sintiendo, si es frío, si está caliente o cómo es la sensación o la percepción de nuestro sistema nervioso. Si la lesión que tenemos en el lóbulo parietal es en la parte delantera, la persona tiende a tener inestabilidad y generalmente altera el sistema sensorial del lado opuesto de la lesión. Es decir, si la lesión es en el lado izquierdo, vamos a tener alterada la sensibilidad en el lado derecho. Y caso contrario, si la lesión es en el lado derecho, vamos a tener alterada la sensibilidad del lado izquierdo. La lesión en este caso en el lóbulo parietal es en la parte media, la persona no va a distinguir entre derecho y izquierdo, lo que denominaríamos desorientación derecha-izquierda, y tiene problemas con el cálculo y la escritura. Una persona con una lesión en el lóbulo parietal puede presentar una apraxia, que es no poder recordar o tener secuencia de memoria a corto plazo, de cosas fáciles de recordar, y en el momento la persona no va a tener la capacidad de guardar esa secuencia. ¿Qué puede haber causado la apraxia? Un accidente cerebrovascular, un tumor cerebral, un traumatismo o la demencia, lo que le impide a la persona llevar patrones de secuencia de memoria a corto plazo. Bueno, ahora vamos a ver nuestro lóbulo temporal, el que está en la base de nuestra corteza cerebral. ¿De qué se encarga nuestro lóbulo temporal? Se encarga de recordar memoria a corto plazo, traer, almacenar y procesar en momentos o información en el cerebro, de manejar las emociones, de interpretar imágenes, sonidos, el habla, hacer como una conexión entre lo que se está viendo, lo que se está escuchando y lo que se quiere decir, reconocer objetos, personas, colores. Cuando nuestro lóbulo temporal izquierdo está afectado, generalmente es el encargado de ayudarnos con el habla. Cuando ese lóbulo izquierdo temporal está afectado, la persona no tiene la capacidad para expresarse, lo que podríamos denominar afasia de Wernicke. Pero cuando la lesión es en el lado derecho, es decir, en el lóbulo temporal derecho, la persona tiene problemas con la memoria, los sonidos y la música. En consecuencia, las personas que tienen esta afectación no pueden cantar. Nuestro siguiente lóbulo es el lóbulo occipital, que está en la parte de atrás. Este lóbulo se encarga de la parte visual, de cómo recuperamos y vemos a través de nuestros ojos las imágenes y los objetos. Una persona con una lesión en el lóbulo occipital no ve, o sea, pese a que sus ojos están en perfectas condiciones, la persona no ve, no es capaz de interpretar los objetos que ve. El lóbulo límbico está integrado en la parte más central de nuestra corteza cerebral y es el encargado de manejar las emociones y cómo interpretamos las emociones. Cuando hay alguna patología o algún trastorno en el lóbulo límbico, la persona puede llegar a convulsionar y en el momento de la convulsión estar alterado todo su sistema emocional, es decir, tener alucinaciones, sentir demasiada euforia, demasiada tristeza, ver cosas que no están en esas mismas alucinaciones, expresar emociones de una manera desproporcional. Puede aparecer aturdida, inconsciente, no saber qué es lo que pasa a su alrededor, hacer movimientos involuntarios, como tics nerviosos cuando la persona tiene afectado el lóbulo límbico.